Y ese tema trata sobre la Biblia. Ese es el tema para hoy, la Biblia. Quizás este debería ser uno de los temas más primeros de la serie, porque es como el ABC que uno debe ir aprendiendo en el camino del Señor, ya que imagínese si uno no sabe usar la espada, tiene problemas. Hay que aprender a usarla desde que está tierno en la obra. Así que en este proceso de discipulado, en el tema número 4, se aborda acerca de la Biblia y vamos a leer algunos pasajes de la palabra del Señor. Ya al inicio, hermano Daniel Aguilar leía la porción de 2 Timoteo capítulo 3. Ahora quiero llevarlos a 2 de Pedro 1:21. Segunda de Pedro capítulo 1 y versículo 21. Vamos a ver ahí lo que el apóstol menciona en referencia a los santos hombres de Dios y en referencia a las sagradas escrituras. Segunda de Pedro capítulo 1 y versículo 21. Pueden quedarse así sentaditos como están sentaditas. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Allá en 2 Timoteo 3:16 la escritura nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro concuerdan en la inspiración de las Sagradas Escrituras. Quiere decir entonces que este no es un libro cualquiera, no es un libro común y corriente, porque este libro tiene palabras que son espíritu y son vida. Porque trae, hermanos, para nosotros un poder transformador, porque trae para nosotros un poder sanador, un poder que al llegar a nuestra vida ejerce cambios en nosotros. Ahora, la iglesia tiene una postura acerca de la Biblia y la ha mantenido por años. Hoy se la quiero leer y dice así: la Iglesia de Dios de la Profecía Universal sostiene que toda la Biblia es la palabra inspirada, inerrable e infalible de Dios. Nuestro compromiso es andar a la luz de ella según creemos en un mejor conocimiento y habilidad. ¿Cuál ha sido una de las posturas que la iglesia ha tenido por largos años? Esto que acabo de leer, que sostiene que toda la Biblia es la palabra inspirada e infalible de Dios. Hermanos, pueden haber tantos documentos en librerías, pueden haber tanta literatura secular o cristiana en librerías, pero ninguno de ellos se va a comparar con el libro sagrado llamado Biblia. Porque esos libros, después de 10 años, después de 20 años, quedan obsoletos. Muchas veces pasan su relevancia, pero no así la palabra de Dios, que fue leída por muchos hombres del ayer. El Pentateuco fue leído, el Antiguo Testamento, por muchos de ellos en el primer siglo, en el segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo después de Cristo.
o de manera oral, o de manera por escrito, ha sido, hermanos, usado por muchos hombres de Dios, y en la etapa del cristianismo también fue usada por muchas personas, y hoy en el siglo XXI no nos cansamos de seguir usando la palabra de Dios. Así que vamos a ver algunos aspectos que son, diríamos, bastante fácil de comprenderlos. Para el que ya tiene ya muchos años de perseverar, esto es como el A, como las vocales, diríamos, que las conocemos al inicio de nuestra perseverancia. Pero es posible que hay hermanos que tengan poco tiempo de perseverar, y esto les va a ser muy útil para poder encontrar pasajes de la Biblia para las lecturas de la escritura que nosotros desarrollamos, pues no se nos hace difícil encontrar esas porciones de la Biblia. Vamos a ver en primer lugar descripción general de la Biblia. ¿Cuáles son los nombres que se le dan a este libro sagrado? Hay 3 nombres que son los más comunes que se le dan a este libro. Vamos a ver los hermanos que ya tienen un buen tiempo de venir perseverando, que nos digan cuáles son o cuáles cree usted que son esos 3 nombres que se le dan a este libro sagrado. Solamente dígame uno por hermano. Yo sé que hay algunos que saben los 3, pero dice hermano Tomás, la Santa Biblia. Muy bien. ¿Alguien más? La palabra de Dios. ¿Otro más? Las Sagradas Escrituras. Correcto. Y falta uno. Ya me dijeron 3. Pero vamos a agregar 4. Hay uno más que falta. Ya me dijeron la Biblia, ya me dijeron la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, y hay uno que se les ha quedado por ahí. El número 4 es las Escrituras. Por motivo quizás de no excedernos mucho en el tiempo, quizás no vamos a leer todas las citas, pero le voy a mencionar algunas. Por ejemplo, Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. ¿Cómo comienza ese versículo? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuál es otro versículo que leíamos al inicio? 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Ahí está el otro nombre. Y el que quizás no lo hemos leído muy a menudo es lo que Pablo le decía a los Corintios en el capítulo 15, versículo 3, que dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. De los 4 nombres que hemos citado, uno no está textualmente en la Biblia, pero es el que más a menudo utilizamos, que le llamamos la Biblia o la Santa Biblia, porque es una colección de libros. Pero los otros 3 sí están dentro de la Biblia, y ya los cité a dónde se encuentran. Ahora, ¿cuántos fueron los autores de este libro sagrado? Fueron alrededor de 40 autores que escribieron la palabra del Señor. Entre ellos hubieron reyes, hubieron profetas, sacerdotes, sabios, humildes campesinos, a quienes Dios instrumentalizó, dándole la revelación y la inspiración divina
para que escribieran sin errores lo que hoy conocemos como la palabra de Dios. Hermanos, hubieron de diferentes características que tenían esos hombres, diferente manera en la que ellos se habían desarrollado. Dios usó a Moisés, Dios usó a Isaías, Dios usó a Jeremías, usó a David, usó a Salomón, usó a Pablo, a Pedro, a Juan, a Lucas, a Judas, no el Iscariote, sino el otro. Usó a, hermanos, a una gran cantidad de hombres que, según los estudiosos, creen que fueron alrededor de 40 personas en un lapso de 1500 años aproximadamente, no años corridos, pero fue un lapso de 1500 años aproximadamente. Ahora, la Biblia está dividida en dos partes, y eso para muchos de ustedes es muy bien conocido. Está dividida por Antiguo Testamento y por Nuevo Testamento. Ahora, los que ya tienen tiempo de perseverar, esto no es difícil de entenderlo. Pero si usted es alguien que tiene poco tiempo de perseverar, usted puede ver que nuestras Biblias tienen una división donde dice Nuevo Testamento. Todo lo que es antes de eso es el Antiguo Testamento, y todo lo que es después de eso es Nuevo Testamento. Ahora, el Antiguo Testamento tiene 5 divisiones. ¿Cómo se le llama a esas 5 divisiones? La primera es el Pentateuco, que lo componen los 5 libros primeros. Después de eso está la división de los libros históricos, que está compuesto por 12 libros. Después los libros poéticos, que son 5. Después los libros que se le llama profetas mayores, que son 5, y los profetas menores, que son 12 libros. En total hacen 39 libros. Si ahora le pusiéramos una tarea a los que tienen más tiempo de perseverar, que me pasan a decir los libros aquí del Antiguo Testamento, ¿quién pasaría? Son 39 libros que deberíamos de conocerlos. ¿Sabe por qué los debemos de conocer? Porque hay ocasiones que el moderador les dice: hermanos, vamos a leer el libro de Esdras. Y uno comienza a preguntar: ¿y por dónde está Esdras? Puede usar 2 alternativas. Uno, mire, Fogella por un lado, por otro lado. ¿Y dónde está Esdras? ¿Y dónde está Esdras? No haya el pobre Esdras. Y la otra opción que busca es irse al índice a ver dónde está Esdras. Ahora, si usted supiera los nombres de la Biblia, de los libros de la Biblia, perdón, usted de inmediato supiera por qué parte se encuentra. Así que yo creo que es valioso conocerlos. Vamos a hacer una prueba con los que tienen más tiempo de perseverar. Hermana Wendy nos va a decir el Pentateuco, que son 5 libros de la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Démosle un aplauso a hermana Wendy. Vamos a darle a mi esposa los 12 libros históricos. Vamos a ver si lo recuerda. Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Démosle un aplauso a mi esposa. Muy bien, muy bien. Vamos a ver a quién le damos los poéticos. Vamos a dárselo a hermana Arely. Hermana Arely, ¿usted recuerda cuáles son los 5 libros poéticos? Se los vamos a dar al hermano Daniel Aguilar. 5 libros poéticos. ¿Dónde se quedó? Se quedó ella en Esther. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares.
Amén. Denle un aplauso, hermano Daniel. 5 libros poéticos. Vamos ahora a preguntarle los profetas mayores a hermano Tomás, a ver si lo recuerda. Ahí le va a ayudar hermana Maribel. Está Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Démosle un aplauso a los hermanos Boni y Andrade. Los otros 12 no se los preguntamos porque son difíciles. Los profetas menores, donde está Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo y Malaquías. Hasta ahí, ¿cuántos libros son en el Antiguo Testamento? Son 39 libros en la Biblia Reina Valera. Porque hay otras traducciones que traen más de eso. Porque le agregan el libro de Tobías, de Macabeos, de Judith, etcétera, etcétera. Pero eso es otra traducción que utiliza la iglesia tradicional. En el caso nuestro usamos una que tiene 39 libros inspirados. La otra división de la Biblia es el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento está compuesto de 27 libros. Esos 27 libros están clasificados en 4 categorías. Los evangelios, un libro histórico, las cartas paulinas, las cartas generales, serían 5 divisiones entonces, y un libro profético. Vamos a ver, vamos a preguntar a hermana Eunice. ¿Cuáles son, hermana Eunice, los 4 evangelios? A ver, déjenle hablar al hermano que ella sabía los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces le vamos a hacer otra hermana Eunice más adelantito. Hermana Maribel, ¿usted recuerda, hermana Maribel, cuál es el único libro histórico en el Nuevo Testamento? Está después de Lucas. El libro de los Hechos de los Apóstoles. Qué bueno. Las cartas paulinas se le atribuyen 13 cartas a Pablo. Y está Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda Tesalonicenses, Primera y Segunda Timoteo, Tito y Filemón. Muy bien. A hermana Eunice le vamos a preguntar cuál es el único libro profético que hay en el Nuevo Testamento. Apocalipsis, correcto. A hermana Wendy le vamos a pedir que nos ayude a recordar las cartas generales. Primera y segunda de Pedro. Primera y segunda de Pedro. Primera, segunda y tercera de Juan. Sí. Judas y Santiago. Al principio me dejó una. Hebreos. Muy bien. En total vienen a ser 27 libros. Y si agregamos Antiguo y Nuevo Testamento, hacen un total de 66 libros. ¿Alguna vez se va a encontrar usted con alguien allá, quizás en su trabajo, conversando en el bus, conversando ahí cerca de su casa, y le va a preguntar, y mire, ¿y cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuánto le va a responder? Tiene 66 libros. Ahora, si a usted le dicen cuántos tiene el Antiguo Testamento, 39. ¿Y cuántos el Nuevo Testamento? 27. A los que no se han bautizado les vamos a dejar una tarea hoy. Y la tarea es que se aprendan todos los libros de la Biblia. Y en un día miércoles vamos a pedirle que lo pasen a decir aquí.
¿Están de acuerdo? No, quizás no así todos los 66, pero qué bueno fuera que usted trate de irlos aprendiendo. Yo voy a traer un papelito, un papel. Qué bueno que lo traiga escrito en un papel. Fíjese que hay libros que no los leemos muy a menudo y cuando un predicador, cuando un moderador da la indicación que vamos a leer en el libro de Abdías, nos rebuscamos tanto por dónde está Abdías porque es solo una página ese libro. Judas también es una sola página. Entonces, si uno no sabe esos libros, terminó el moderador de leer la lectura bíblica y nosotros todavía andamos buscando por dónde está. Entonces, nos ayuda mucho el que nosotros hagamos un esfuerzo de memorizar los libros de la Biblia. ¿Cuántos van a intentarlo? Fíjese que en el discipulado una tarea que le ponen a uno es apréndase los libros de memoria, los nombres de los libros de memoria. Y de esa manera es que muchos de nosotros hemos hecho el esfuerzo de aprender esos libros. Y yo les dejo esa tarea, aunque no lo pasemos aquí, pero dice mi esposa que va a traer premio, dice el que lo diga. Muy bien. Así que haga un esfuerzo y en la práctica usted va a ver cuán beneficioso es saber los nombres de los libros de la Biblia. Veamos ahora un segundo punto que dice descripción especial acerca de la Biblia. Al hablar de la Biblia hablamos de un libro 100% divino y 100% humano. Gracias a la inspiración y la revelación divina, el elemento humano actúa como depósito lleno e impregnado de la verdad absoluta de Dios, aportando al hombre el elemento idioma, estilo de escritura y a su vez desarrollando un contexto histórico y cultural. Sin la inspiración y revelación de la Biblia, sin la inspiración y revelación, la Biblia fuera un libro meramente humano. ¿Por qué dicen los estudiosos que es un libro 100% divino y 100% humano? Divino porque nace en la mente de Dios, dar la revelación al ser humano. ¿Por qué humano? Porque usó alrededor de 40 autores para que escribieran las Sagradas Escrituras. Ahora, la inspiración es la influencia sobrenatural del Espíritu Santo que fue dada a los 40 escritores de la Biblia. Como decían los versículos que leíamos al inicio, hay uno que dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Eso indica que desde Génesis hasta Apocalipsis es un escrito inspirado por Dios. Y también el apóstol Pedro habló diciendo: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No es que dijera Pablo: estoy desocupado ahorita, así que voy a aprovechar de escribir. No, Dios lo motivó, Dios sopló en él esa palabra que tenía que escribir y mandársela a los romanos, mandársela a los corintios, mandárselo a los de Galacia, a los de Éfeso, a los de Filipo, al pastor Timoteo, a Tito, a Filemón y todas las demás cartas que Pablo escribió, pues Dios estaba de por medio usándolo para mandar un consejo a la iglesia, o si en el caso que era pastor, a ese pastor que le enviaba esa carta. Ahora, vemos, hermanos, que hay algunos que le han querido quitar inspiración a este libro. Algunos se han atrevido a decir que el papel aguanta con lo que le ponen. Pero, hermanos, nosotros hemos podido corroborar que la palabra de Dios es inspirada por Dios,
que la palabra de Dios tiene poder, y producto de ese poder es que nosotros hemos ido cambiando en este proceso de perseverancia. Si no tuviera poder, hermanos, fuéramos lo mismo, no hubiéramos cambiado en nada, pero como la palabra de Dios tiene poder, nos va asemejando cada día más para que nos parezcamos a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dice que la revelación, históricamente, las dos vías por las cuales Dios ha iniciado la revelación de sí mismo se han denominado revelación general y revelación especial. La revelación general comprende todo lo que Dios ha revelado en el mundo que nos rodea. Cuando vemos la creación de Dios, cuando vemos el firmamento, cuando vemos el mar, cuando vemos los volcanes, todo lo que nos rodea, hermanos, es una manera como Dios se ha revelado a nosotros, diciéndonos: el creador de esto no es un cualquier humano, sino que es alguien que es el Todopoderoso. Solo observe usted lo siguiente: cómo nuestro Dios le dio al mar un límite hasta dónde tenía que llegar el agua. Solo observemos cómo Dios permitió que los lagos tengan un lugar donde quiso que quedaran los lagos, los océanos, los volcanes, los desiertos. Todo Dios lo dejó en un orden tan especial. Si alguna vez en la noche usted observa y ve el cielo estrellado y uno se pregunta: ¿y por qué no chocan todo eso que hay en el espacio? Los planetas. Porque el que está bajo control es Dios. Solo imagínese si una cantidad de meteoritos y de estrellas chocaran y se vinieran para la Tierra, ¿qué nos pasaría? Hermanos, nos matan. Pero el que tiene el control de todo el universo tiene bajo su poder y su control todo eso. Ahora, eso es parte de la revelación general, pero también hay una revelación especial. Y la revelación especial, Dios la ha hecho a través de Jesucristo, y a través de este libro sagrado se ha dado a conocer. Nosotros no hemos visto a Dios, pero ¿cómo el ser humano puede conocer a Dios? A través de la persona de Jesucristo. Y a través de este libro sagrado nosotros podemos conocer a Dios. Así que Dios se ha dado a conocer al ser humano a través de la revelación general y a través de la revelación especial. De esa manera es que nosotros podemos conocer a Dios. Así que es importante entonces que la palabra de Dios le demos la debida importancia que merece. Que cuando sea posible la leamos, la meditemos, la estudiemos, la escudriñemos y la llevemos a la práctica cotidiana. Eso nos va a ayudar a ser mejores cristianos y conocedores de ese libro sagrado. Así que vamos a llegar hasta aquí con este tema. Solamente voy a hacer un repaso con los hermanos que todavía no se han bautizado.